¿Sabías de la civilización Bolaños en México? Un nuevo pueblo diferente a los aztecas y a los mayas, un pueblo que habitó el México de antes. Te diré que en los inicios de nuestra era, hace 2000 años, en el actual territorio situado en el suroeste de Zacatecas y el noroeste de Jalisco, se desarrolló una cultura mesoamericana poco conocida que sobrevivió por más de 1000 años. La cultura prehispánica de Bolaños es una de las culturas menos conocidas y menos estudiadas de México. El origen de Bolaños de esta cultura se encuentra en la de Huachimontones, situada en la cuenca del lago Magdalena, desarrollada entre el año 300 a.C. y hasta el 400 de nuestra era, o sea, 700 años, 300 a.C., 400 después, 700 años, cuya característica son los conjuntos ceremoniales circulares alrededor de los cuales se construían las habitaciones de la gente común y el uso de tumbas de tiro. Fue hacia los años 25 a 35 de nuestra era cuando una primera oleada de colonos llegó al cañón donde se ubica la cultura Bolaños, y a partir de ese momento se desarrolló la cultura. Avanzaron hasta el Valle de Valparaíso en Zacatecas y de ahí continuaron hacia el área de Huachichiles, porque querían tener la piedra verde que había en ese lugar y era muy preciada por los pueblos mesoamericanos y ellos podían comerciar. Esto es, la cultura Bolaños comerciaba con la piedra verde. En Chalchihuites había varios yacimientos de malaquita y eran tan importantes que los teotihuacanos también llegaban hasta allá para adquirir la malaquita. El primer periodo de la cultura Bolaños abarca desde los primeros años de nuestra era hasta alrededor del año 500, o sea, del 0, cuando nace Jesucristo, del año 0, hasta el año 500 de nuestra era, después de Cristo, 500 después del Cristo, cuando se terminó la costumbre de enterrar a los muertos en tumbas de tiro. En el segundo periodo, hasta alrededor del siglo XVII, 1660-1670, fue cuando la región fue paulatinamente abandonada. Tuvo influencia de los grupos que habitaron los alrededores del lago de Chapala, en Sayula y Tizapán del Alto, y también con límites de Michoacán, que en aquel tiempo eran el imperio purépecha. Esto es, la cultura Bolaños tuvo contacto con el imperio purépecha. De eso hay evidencias, figurillas y restos cerámicos. El territorio Bolaños está ubicado en la región occidental de México, en el actual estado de Jalisco, en la zona conocida como la Sierra Madre Occidental. Es una región montañosa con un paisaje variado que incluye barrancas y ríos. La civilización, la región Bolaños, estuvo habitada por varias culturas indígenas, aunque las fuentes históricas y arqueológicas son escasas, hay que aclarar, por lo que se sabe poco acerca de sus estructuras políticas y sociales. Sin embargo, investigadores han señalado más de 1000 sitios arqueológicos de la cultura Bolaños. Aunado a ello, se desconoce qué idioma hablaban los Bolaños y se cree que en Pochotlán el Piñón, que fue el centro de control de la región, su capital, llegaron a habitar en la capital de la cultura Bolaños cerca de 10,000 personas, poco más, poco menos, aunque no es fácil calcular porque no quedan restos de las casas de la gente común, sino solo de los centros ceremoniales, y se estima en base al centro ceremonial, a lo grande o pequeño que es, la posible población que sustentaba dicho centro ceremonial. En relación a sus construcciones, no existen grandes construcciones monumentales como las pirámides que se encuentran en otras culturas prehispánicas más conocidas en México. Es posible que sus construcciones hayan sido más sencillas y están relacionadas con la geografía de la región. La educación en las culturas prehispánicas en relación a la educación de la cultura Bolaños solía transmitirse oralmente y de forma práctica a través de las enseñanzas de habilidades y conocimientos para la vida diaria y para la supervivencia en su entorno. Sus leyes no se tienen registros detallados sobre las leyes de la cultura Bolaños y su estructura política
se estima era parecida a otras culturas prehispánicas de ese momento. La duración de la presencia de las culturas prehispánicas en Bolaños no se puede establecer con precisión, pero se cree que algunas de estas culturas pueden haber existido desde el periodo preclásico, 2000 a.C., hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, cuando fallece el 90% de todos los habitantes de Latinoamérica. Todas las culturas indígenas pierden el 90% de sus habitantes en promedio, unas más, otros menos, a la llegada de los españoles, y ahí debe haber una explicación. ¿Por qué años después ya nada más queda el 10%? ¿Habías escuchado hablar sobre la civilización del pueblo Bolaños? ¿Sabías que existía? ¿Sabías que estaba en México? Déjanos tu opinión, tu amigo Megóforo. Hasta pronto.